Bueno, buenas noches a todos. La Fundación Vivian Trías les agradece a todos su presencia y les da la bienvenida a este primer coloquio del seminario Vivian Trías a 100 años de su nacimiento. El lanzamiento de este seminario se hizo el pasado 30 de mayo en la ciudad de Las Piedras, el día de su nacimiento. La intención es profundizar y difundir el pensamiento y su obra, ¿no? la de Trías, que brevísimo, profesor de filosofía, profesor de historia, político, dirigente del Partido Socialista, legislador, periodista y ensayista. Y en la jornada de hoy el tema que nos convoca es imperialismo, rosca y cuestión agraria. Voy a presentar a los expositores que nos van a acompañar por orden de participación. Quienes van a exponer hoy son Garabed Arakelian, periodista, docente y sindicalista y vicepresidente de la Fundación Vivian Trías. Después, Mauricio Ceroni, magíster en Ciencias Ambientales, licenciado en Geografía, investigador del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, docente de la Facultad de Ciencias, UDELAR, e integró los equipos que diseñaron el mapa geomorfológico y productivo del Uruguay. Luego, Gabriel Ollanzábal, doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UAM, magíster en Ciencias Agrarias e ingeniero agrónomo de la UDELAR, profesor de la Facultad de Agronomía de la UDELAR. Su línea de investigación es la renta de la tierra, los terratenientes agrarios y la estructura social agraria en Uruguay. Y por último, cierra Roberto García Ferreira, doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, licenciado en Historia por la UDELAR y profesor de Historia del IPA, profesor adjunto de la UDELAR e integra el sistema de investigadores de la universidad. Antes de darle la palabra a Garabed, queríamos leer un saludo que nos llegó de Ayui, punto de encuentro, que dice así: en el marco de las actividades por el centenario del nacimiento de Vivian Trías, Ayui, punto de encuentro, desea hacerle llegar un abrazo fraterno y el reconocimiento explícito por todos los aportes de aquel gran pensador y político que fue. Junto a otros intelectuales de la época, ayudó al análisis de la realidad y nos dio herramientas para continuar la reflexión y el intercambio de ideas. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente. Bienvenidos a todas las personas que están presentes. Así eludimos el compromiso del vocabulario inclusivo, que es tan aburrido, para mí por lo menos. Todas las personas presentes, están todos incluidos e incluidas con eso. Esto es para ir entrando en calor, simplemente para decirles que mi presencia acá no es por sorteo, no he sido beneficiado, sino que he sido perjudicado, porque los compañeros me han designado para que comience esta etapa, que naturalmente está llena de compromisos, porque no es una festividad cumpleañera, tampoco es un compromiso de carácter burocrático, se cumple la coincidencia de la fecha, un onomástico, y vamos y decimos las palabras alusivas y cumplimos, que muchas veces lo hacemos con el propósito de mantener la memoria. Pero en este caso ustedes habrán advertido que el esfuerzo es prolongado y sostenido durante largo tiempo por los 100 años de nacimiento del maestro Vivian Trías. Y a veces cuando uno dice maestro, y más en un ámbito educativo, lo dice con mayúscula, como en este caso. Vivian Trías es un maestro con mayúscula. Los que tenemos algunos años hemos sido alumnos y compañeros de él. Y hemos sumado
a la admiración, el cariño que todo docente sabe ganarse con aquellos que lo acompañan, porque transmite, además de conocimiento, ese otro sentir humano que es tan necesario. Y más cuando la materia que transmitía Vivian era historia, filosofía, cultura, literatura, saber ser y saber pelear para cambiar, buscando lo mejor. De modo que este lanzamiento que ya se hizo en forma oficial en Las Piedras, coincidente con el nacimiento de él, tiene a partir de ahora este otro carácter, rodeado de valores que nos da la universidad y que afortunadamente están acá y que cabe agradecerles su decisión de participar. Porque no nos engañemos, sabemos bien que como toda figura que resalta contraponiéndose a la corriente hegemónica, Vivian Trías, que no es reconocido por aquellos a quienes él combatió, han pasado también a la ofensiva tratando de manchar su historia y su personalidad. Nuestra presencia, que no es dogmática como él enseñó, es una presencia de valoración de un individuo que supo comportarse de acuerdo a los ideales que él preconizaba. Esto es entonces, a manera de introducción, de por qué estamos acá y qué es lo que buscamos. En cierto modo, lo que buscamos está manifestado en la convocatoria. Vamos a hablar de la reforma agraria, de la tenencia de la tierra y de muchas otras cosas más que Vivian Trías supo conjugar, supo aunar en una frase que luego se hizo titular y moneda de cambio para expresar la realidad de un país cuando hablábamos de la constelación del poder. Porque existió durante mucho tiempo en nuestro país la idea de que unas pocas personas privilegiadas, por vaya a saber qué razones, estaban en posiciones de mando, de privilegio, etcétera, etcétera. Pero el estudio profundo de Vivian demostró que eso, además de ser cierto, constituía una organización, como lo constituye toda constelación, que no son cosas sueltas en el espacio si hablamos en términos astronómicos, porque todos esos elementos están unidos por factores de fuerza que se atraen entre sí y también se repelen. De modo que la imagen de constelación es una imagen perfecta para ilustrar la realidad social de un país, y no solo de un país, pero nos referimos en este momento al Uruguay, y si ustedes quieren a la región, la realidad que mostraba cómo estaba imbricado el poder y cómo detrás de cada apellido y de cada familia había mecanismos de poder consolidados y transmitidos a través del tiempo. Vamos a hablar entonces, para iniciar esto, de la propiedad de la tierra, de la reforma agraria. Aprovecho para saludar al compañero presidente, en este momento presidente de la Fundación Trías, el compañero Eber Freitas, que creo que mandó un saludo porque no podía venir, estaba enfermo, y al mismo tiempo aprovechar para saludar a los otros presidentes, o al otro presidente acá presente, Luis Viñolo. Se distribuyen la dirección de la Fundación entre la comisión administradora y la comisión directora, ¿no es cierto? Y hago mención de Eber Freitas
porque él, sin pensar que llegaría este momento del centenario y que habría acontecimientos como este, escribió hace ya 5 años, porque él fue discípulo de Vivian Trías y en el solar nativo, en Las Piedras, de donde también es él, un hermosísimo artículo de contenido que se refiere justamente a los aportes que hizo Vivian Trías al pensamiento de izquierda sobre la cuestión agraria en el Uruguay. Trías había hecho un trabajo que, en síntesis, nosotros cuando lo comentábamos decíamos las 500 familias, porque evidentemente el nombre, o mejor dicho, el número, era impactante. Que 500 familias fueran las propietarias del Uruguay parecía además una cosa difícil de concebir, pero era impactante. Hablábamos de las 500 familias que luego conformaban eso otro que llamamos la constelación. Fue un trabajo enorme por su alcance y además hay que pensar en qué época. Si Vivian trabajaba prácticamente solo, tenía colaboradores, compañeros, pero no tenía un equipo efectivo trabajando a su lado y tampoco disponía de los elementos electrónicos que disponemos ahora para recabar información y para acumularla. Con ese trabajo, era manual realmente, él hizo un trabajo brutal que es el de las 500 familias y la fundamentación, si se quiere, en la realidad de esa constelación. Weber en su trabajo dice algunas cosas interesantes, resaltando los conceptos de Vivian Trías. Y particularmente el pensamiento de Trías aplicado al artiguismo, que es otro factor que no podemos olvidar. Porque en las esperanzas, en las pautas de horizonte que tenemos, el artiguismo es un factor fundamental que todavía está por cumplirse. Y tan importante es que hasta aquellos que trabajan en la contra del artiguismo se quieren apropiar del nombre para decir que lo son. Pero jamás harían lo que Artigas proponía. Y que, por ejemplo, Heber Freitas dice acá que buscaba la transformación para confiscar la tierra de los enemigos y premiar a los desposeídos que estaban dando su vida por la causa de la libertad. Y Trías enfatiza, Artigas había entendido que el momento revolucionario era ese y apretaba el acelerador de la historia, no otro acelerador que apretaron hace 2 semanas en Anchorena, ¿no? Estamos hablando de otra cosa, ¿no es cierto? El acelerador de la historia. Y me hace pensar esto, que lo dice Trías hace tantos años, que cómo levantamos el pie del acelerador cuando las fuerzas progresistas estuvieron en el gobierno. Pusimos el motor en ralentí y lo dejamos ir por la bajada. Una opinión personal puede ser discutible, pero evidentemente ese momento que podía haber sido no se hizo. Freitas también rescata otro de los reclamos de Trías, que era el que se rompiera con la dependencia del control imperial, porque eso era además lo que postulaba Artigas, esa ruptura. Y lo hacía explicando, si había un imperio con esas características, había imperialismo que se manifestaba en coloniaje. Claro que los tiempos son distintos,
pero la relación entre dominante y dominado sigue siendo vigente. Y los perjudicados somos aquellos que somos dominados. Con estas cosas, Freitas hace dos cosas. Levanta Artigas como merece y levanta Trías como propulsor de la idea artiguista y lo instala en uno de los temas centrales de la dominación imperialista, que es la propiedad de la tierra. Esto de la propiedad de la tierra es muy interesante también, porque en este trabajo que estoy ocultando ahora, hay una mención que hace Buxedas. Cerca del micrófono, Garabé. Ahora está bien. Ahí. Que hace Buxedas, en el cual se lamenta porque el tema de la reforma agraria ha desaparecido de los reclamos de la izquierda y de las fuerzas populares. Y es tan verdad esto que hace una semana, revisando a ver quiénes eran los dueños de la tierra ahora, claro, parece un boletín antiguo lo que hizo Trías de las 500 familias, porque son otros. Ahora la mayoría, el porcentaje mayoritario de la propiedad de la tierra en el Uruguay está en manos de empresas extranjeras. Claro que no lo denunciaríamos entonces como las 500 familias, pero podríamos denunciarlas como el puñado de empresas extranjeras que dominan, porque son propietarias de la tierra en el Uruguay. Pero como se dice en este artículo, no se habla de eso, y sin embargo es necesario tener conciencia de que la tierra en el Uruguay está en poquísimas manos, y de tal manera que la matriz productiva que tenía el Uruguay ha variado. Esos propietarios han variado la matriz productiva. Y todos, si no sabemos, podemos imaginar que al variar la matriz productiva, varían también los términos de producción y de relación. Y porque cambia además lo que se ofrece. Y eso establece otras relaciones también a nivel internacional. Por lo tanto, esta etapa que queríamos señalar de la importancia que tiene la reforma agraria y la propiedad de la tierra no es cosa perdida y que queda en el tiempo. Está vigente por la sencilla razón de que si bien ha cambiado la propiedad, ha cambiado la forma, sigue vigente. Los uruguayos no somos propietarios de nuestra tierra. Trías, cuando hacía este examen, no dejaba las cosas al azar. También habló, y cómo habló y demostró. Habló y escribió. Escribió artículos, escribió libros y habló no solo en la tribuna pública, sino también en el Parlamento uruguayo. ¿Y cómo lo hacía? Con sus denuncias. Denunció el ferrocarril, denunció la industria frigorífica, denunció el negocio de la lana, y no digo que fue lo último, pero entre otras muchas cosas, habló también en defensa de ANCAP, denunciando las maniobras que querían liquidarla. Si hoy echamos un vistazo, ¿en manos de quién está la industria frigorífica? ¿En manos de quién está la lana? ¿Dónde está la vía férreas del Uruguay? ¿Y qué se quiere hacer con ANCAP? ¿Y qué se quiere hacer con OCE? No se puede decir que lo que postulaba Vivian Trías ha perimido. Todo lo contrario, por la sencilla razón de que no se ha cumplido, está vigente. Es una deuda a saldar de todos aquellos que pensamos
que el país tiene que ser diferente y que hay que trabajar, pelear, estudiar, luchar para que sea diferente realmente. El lamento de que ya no se habla de eso no es para conformarnos, es para decir que tenemos una falta. Y creo que estoy en los minutos finales, ¿no? Yo tengo el tic-tac sonándome acá atrás en el hipotálamo. Falta uno para los 5. Sí, bueno, gracias. Entonces, yo quiero redondear esto hablando de otra faceta que no queremos eludir, por supuesto, del trayecto de Vivian Trías. Un trayecto de grandote atolondrado, atropellando, de buena fe, llevándose por delante las cosas y haciendo que aquellos que son más taimados le pusieran palos en la rueda a él. Como consecuencia de que él no se cuidaba y que como todo ser humano, noble, bueno, justo, era endeble y como todo ser humano se equivocó también. Pero aquellos que lo admiramos y que lo queremos, que no tiene por qué ser un sentimiento colectivo, por supuesto que no, pero que justifica que lo digamos nosotros que estamos en esto, ¿por qué lo hacemos? Lo queremos porque sabemos que no es un hombre, que no fue un hombre de doble faz, que fue un patriota lúcido, un hombre de izquierda lúcido, y que en su empeño se puede haber equivocado. Decía Eduardo Galeano, que también lo admiraba, con las piernas de Vivian seguiremos caminando nosotros. Y es un reclamo, más que un reclamo, es una convocatoria. Porque a Vivian le están echando encima cosas que no corresponden, por lo menos en el plano en que hay que ponerlos para que él haga la discusión. Y entonces yo quería finalizar mi intervención hablando de un artículo que él escribió en el año 56, en junio del 56. Quizás la fecha no diga mucho, pero si les recuerdo el acontecimiento, ustedes sabrán hacer la relación. El artículo se llamaba Enigma para Poznan. Fue cuando las fuerzas soviéticas ingresaron en Polonia para acallar la sublevación y el levantamiento del pueblo polaco, habitante de Poznan, que se habían sublevado al grito de pan y libertad. Y Vivian escribió un notable artículo sobre este tema, explicando por qué llamaba enigma, porque no había una respuesta primera, sino que era casi un enigma policial donde había que recabar información y hacer deducciones. Y Vivian decía, en este caso, Poznan, que el pueblo se había levantado y demostraba que ese levantamiento ponía sobre el tapete que la expansión soviética de posguerra en el continente europeo supone la deformación económica de los países sojuzgados en beneficio del desarrollo económico de la URSS, de la Unión Soviética, y acarrea miseria y hambre para las masas de esos territorios. Así las cosas, es evidente que existe un imperialismo soviético. Es decir, que aquello que la derecha no entiende muy bien ni para un lado ni para el otro, simplemente por el gusto de rechazarlo, Vivian Trías lo aclaraba perfectamente. Hay un imperialismo
norteamericano. Estamos hablando del año 56, por supuesto, ¿no? Y hay también otro hecho histórico que es el imperialismo soviético. Y lo resumía además buscando una definición que abarcara estas dos cosas. Dice, se puede definir el término imperialismo como la explotación que una nación fuerte y rica hace en su propio beneficio de un pueblo débil, y cualquiera sea la forma en que esta explotación se realice. Bueno, ustedes leen los diarios, escuchan los informativos, los ven. El imperialismo sigue existiendo. Pónganle la etiqueta que quieran ponerle. Unifíquenlo de la forma que quieran, diciendo ya no hay socialismo, lo cual es verdad. Es una guerra dentro del capitalismo, lo cual es verdad. Vivian Trías no analizó. Son las contradicciones propias del sistema que los llevan a comerse unos a otros. Claro que en esa comida las víctimas somos nosotros, que no participamos del festín. Pero son frases aclaratorias. Son concepciones que nos dicen cómo vamos y hacia dónde vamos y cómo debemos cambiar el rumbo si queremos conseguir el pan, la paz, la libertad. Con esto entonces le voy a conceder el beneficio del tiempo a mis compañeros, porque si alguno se excede lo puede utilizar. Si no lo hace, queda como referencia de cómo debemos cumplir con lo acordado. Les agradezco la atención. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Es un verdadero placer y agradecer a la Fundación por la invitación, por participar en la mesa. Solo aclarar que no soy más trabajador del Instituto de Investigación Agropecuaria, soy docente de la Universidad de la República, radicado en el norte del país, en la ciudad de Rivera. Y soy doctor en Geografía, también formado en la UNAM, como Gabriel, y participo de un observatorio que se llama el Observatorio de la Cuestión Agraria del Uruguay, un observatorio creado en el seno de la UDELAR, en el cual analizamos los cambios agrarios del Uruguay reciente. Entonces, en ese sentido, mi presentación va a hacer un análisis breve de la obra de Vivian, que escribió en el año 1960, la reforma agraria del Estado Nacional de Uruguay, y voy a ir haciendo un análisis comparativo en la estructura capitular que él escribió, en los principales resultados que él llegaba en esas secciones y analizarlos en la actualidad. ¿Tá? Entonces, lo primero que hay que decir es que el título del libro se llama Reforma Agraria en el Uruguay. Y lo primero que a uno se le viene a la cabeza pensando en el siglo XXI es que, como un poco decía Marisa Batasegasore, la actividad que inauguró esta sesión, es el tema de las palabras y el lenguaje. Y la palabra reforma agraria en el Uruguay, y principalmente en la izquierda, y principalmente en el progresismo, se ha perdido, digamos. No hay un debate profundo sobre esa concepción más teórica, pero práctica también. Entonces, eso como primera reflexión cuando uno analiza textos de 60, 70 años más que estaban en un contexto de debate del pensamiento crítico y principalmente de la crítica de la economía política. Entonces, en ese sentido, también rescatar que cuando Vivian escribe este texto, estamos hablando que él hace un análisis principalmente de los datos del censo agropecuario del 56 y después en base a sus investigaciones parlamentarias, estábamos
viviendo un momento de crisis del modelo de sustitución de importaciones. El último gobierno, a través de lo que se conocía como el Consejo Nacional de Gobierno del Partido Colorado, ¿tá?, que duró hasta el 59. Y luego vino el Consejo Nacional de Gobierno ya del Partido Nacional. El Partido Nacional aparece luego de 94 años, que fue gobernado el Partido Colorado. Digo esto porque cuando uno analiza los contextos históricos, tiene que analizar los contextos políticos también, ¿tá? Y en ese sentido, estábamos transitando como sociedad de una crisis de un modelo que después, en la década del 60 y 70, se vio a ese reajuste global, y principalmente en Latinoamérica, que el capital necesitaba, ¿tá? Entonces, en ese sentido, el primer apartado que analiza Vivian es sobre las exportaciones de las mercancías agrarias en esa época. Y Uruguay en esa época, ¿tá?, a nivel de exportaciones de agropecuarias, concentraba el 97%. ¿Tá? En el cual, de ese 97, la mercancía con más peso, ¿tá?, era la lana, ¿tá? Y había un cierto oligopolio productivo entre la lana, la producción ganadera y la agricultura, principalmente el trigo. Si hoy vemos la foto al 2021, ¿tá?, eso cambió en su composición. Ya no es ese 97%, ¿tá?, sino que pasa a ser un 75%. El peso de las exportaciones agropecuarias ya no es casi la totalidad, sigue siendo aún muy relevante. Pero cuando uno analiza la interna en la composición, vemos que la agricultura ya no es el trigo, es la soja, ¿tá?, que la ganadería se mantiene, pero aparece un nuevo sector que es la forestación, ¿tá?, en sustitución principalmente de la producción de lana, ¿tá? Entonces, vemos que el país, en ese sentido, se ha reconfigurado, ¿tá? Es distinto a la época de Vivian. Entonces, en ese sentido, este es el primer capítulo que él analiza, ¿tá?, de forma general, las exportaciones agrarias de esa época. Y digo esto porque es importante cuando uno ve la evolución de esas exportaciones, ¿tá?, cómo se van diversificando algunos sectores y van cayendo en la época principalmente después de la década del 80, que hay cierta crisis, ciertos volúmenes, y está el boom de las materias agropecuarias a partir del 2004-2005. El segundo capítulo que él analiza es la producción agropecuaria nacional, le llama, ¿ah? Y ahí él trae, y ahí es importante resaltar, que él le ponía a los datos su interpretación crítica de la situación. Y era un político pensador que utilizaba la ciencia a través de los datos, en el cual, por sus diversas formas, diversas fuentes que llegaba, los iba a ir analizando. Y eso es importante rescatar, porque en esa época no había los procesos de datos de los programas y la disponibilidad de bases de datos que tenemos en el siglo XXI, ¿no? Era mucho más artesanal. Entonces, yo los invito a leer este texto, ¿tá?, porque él analiza información relevante para la época. Entonces, el segundo capítulo es la producción agropecuaria nacional. Y él ahí le pone número a la cantidad de ganado que tenía el país. En esa época predominaba la cantidad, como decía, de producción lanar por arriba de la ganadera de carne. Hoy en día eso no lo tenemos, ¿no? Ha cambiado la producción ovejera y el stock de cabezas anda en los 6.5 millones de cabezas al año 2019, y en esa época eran 22 millones. ¿Ah? Mientras que
la ganadería bovina en esa época tenía alrededor de 7.3 millones y hoy está cerca de las 12. ¿Tá? Entonces, es importante ir viendo cómo se dan esos cambios cuantitativos porque reflejan parte del comportamiento de la economía y del Uruguay en el mercado mundial. El otro tema importante, en su capítulo 3 del libro, es tenencia de la tierra y el nivel técnico de la producción agropecuaria, ¿tá? En el cual él analiza, a través de los datos del censo, la estratificación de las unidades productivas. Y si uno observa esos datos del 56 y los datos del censo agropecuario, el último que tenemos, del 2011, vemos que hay un proceso de concentración, sobre todo en las unidades productivas mayor de 1000 hectáreas, ¿tá? Que en esa época representaban solo el 4% de las unidades productivas totales, pero tenían el 55.8% de la superficie. En el 56. En el 2011, eso cambió a que hay 9% de las unidades productivas totales, pero concentran el 61%. Y un dato relevante, en esa época habían 89.000 unidades productivas y en el 2011 44.000. O sea, desaparecieron 806 unidades productivas promedio por año, ¿tá? En más o menos casi 60 años. Un dato no menor, ¿tá? Pensando en la crisis y en cómo el sistema intenta cada vez más desplazar a la mano de obra que se da en el medio rural. El cuarto apartado, él le llama apuntes de la disección de una oligarquía, y es aquí donde analiza, ¿tá? a propietarios de más de 2.500 hectáreas. Y aquí le pone nombre y apellido. Y eso, en esa época que como legislador podía acceder a cierta información, hoy en día eso es muy difícil de lograr. Ponerle nombre y apellido, ¿tá? A los propietarios de tierra en Uruguay, ya sean personas físicas o a veces sociedades anónimas. Esa información cada vez es más limitada, hay muchas más trabas, ¿tá? Y yo creo que ahí la izquierda, cuando estuvo en el gobierno, también favoreció a ese ocultamiento de la información que no permite ver en la sociedad en que vivimos los nombres propios de esas personas. Sí podemos analizar en profundidad a veces los nombres propios públicos de los pobres, de la clase más humilde, pero de los ricos es muy difícil. Y eso también es una reflexión para pensar a futuro, digamos. Y desde el observatorio, en el cual soy parte, analizamos que el año pasado 26 grupos del capital, ¿tá? Grupos del capital le llamo a sociedades anónimas que son dueñas, administradoras o operadoras del capital, porque hoy en día estamos en una figura donde el capital financiero se ha introducido de forma tal que ha diversificado la gestión de la tierra, ya no es la clásica, ¿tá? 26 grupos concentran 1.700.000 hectáreas, más o menos, ¿tá? Lo que representa el 10.5% de la superficie productiva del país. Esos datos están disponibles en la página del OCAU, www.ocau.edu.uy, en el cual ahí analizamos quiénes son esos dueños. El otro apartado importante que analiza Vivian, él le llama a los pequeños y medianos productores, en el cual él, si bien en esa época no se daba una discusión teórica de lo que era la agricultura familiar, como hoy es en día, que él le llama las producciones de minifundio, ¿tá? Que las define con menos de 100 hectáreas para la agricultura y menos de 200 para la ganadería. Él ahí identificaba, según su interpretación, un atraso y un deterioro en la productividad de esas unidades, ¿no? Y denunciaba, y era de los primeros, que empezaba a denunciar también cómo esas unidades tenían una limitante en la pérdida de productividad del suelo, ¿no?
Hoy en día eso ha cambiado, las ciencias sociales han desarrollado toda una discusión teórica, y en Uruguay en particular, sobre la definición de la producción familiar, y el Ministerio de Ganadería generó una definición propia en el cual hay un proceso de registro de los productores. Y hoy podemos decir que a datos del 2020 hay unas 21.426 unidades de producción familiar, ¿tá? Que eso abarca más o menos el 9% de la superficie del país. O sea, casi el 10% está en manos de productores familiares, que son los que producen nuestros alimentos que comemos principalmente en la mesa, ¿no? O sea, el 90% de la producción que tiene este país es para, generalmente, mercancías que se exportan. Lo que se puede denominar el agronegocio. El apartado 6, Vivian lo titula El asalariado rural, y ahí hace un análisis importante sobre esta clase, ¿tá? En el cual él denuncia las condiciones de vida que vivían los trabajadores y trabajadoras en estancias, y trae una cita en la página 59. Él dice: a los efectos de estudiar sus condiciones de vida y su situación económica social, conviene dividirlas entre los trabajadores de las estancias y los trabajadores agrícolas propiamente dichos. Y acá resalto, y él dice: no hay estadísticas que nos digan nada sobre ellos. Ignoramos su número, su salario promedial. Es un síntoma del olvido tremendo en que se los ha sepultado por años y años. Él un poco acá denuncia cómo este análisis de datos que hacía, bueno, no había información sistematizada, pública, sobre esta clase social. Hoy en día tenemos, a través de los censos que se han realizado después del 56, y en estudios que Gabriel hizo con Carámbula, gracias, tenemos que hay un proceso que el Uruguay ha vivido sobre una disminución paulatina y sostenida del número de trabajadoras y trabajadores en el campo, ¿tá? En el cual hay un proceso de esa disminución de trabajadores, ¿tá? Hay un aumento del asalariamiento. O sea, hay una disminución de patrones y contrapropistas, ¿tá? Y de trabajadores asalariados, pero proporcionalmente hay un crecimiento. Entonces, hay una interpretación teórica que la clase trabajadora cada vez se está haciendo más proletarizada. O sea, están disminuyendo los productores dueños de tierra que se pueden reconvertir en otras figuras sociales. En el apartado 6, él analiza la producción agropecuaria y los consorcios imperialistas, en el cual hace todo un análisis de lo que él denomina los TRAS, que los TRAS son estas asociaciones de empresas, ¿no? Que establecen estos acuerdos de propiedad y gestión del capital, los cuales él lo divide, ¿no? En los de la carne, en los de la industria molinera, en los cerealeros, en los aceiteros, en los lareros. Él hace todo un análisis de cada sector industrial, empresarial. Y si uno analiza, digamos, en los datos actuales que trabajamos en el observatorio, vemos que si nos concentramos del 2001 al 2020, ¿tá? Y analizamos las empresas exportadoras que exportaron más de $1 millón, ¿tá? Tenemos a 1.428 empresas. Solo 25, las primeras 25 empresas de estas 1.428 concentran el 47.5% de las exportaciones. Casi el 50% las concentran solo 25 empresas. Mientras que el resto, ¿tá? 1.403 concentran el otro 50%. Y dentro de esas 25 hay un peso importante
que hoy Garabet creo que lo mencionaba, de empresas que controlan la industria cárnica, bueno, la celulosa y también la agricultura, de capitales principalmente en la región, sobre todo la ganadería brasileños y la celulosa, capitales finlandeses y chilenos, suecos, y en la agricultura el peso de Cargill, como esta transnacional americana, y COFCO, como esta chilena y también una francesa. Entonces, también es importante resaltar que estamos en un momento histórico donde el capital transnacional sigue concentrando las cadenas, sobre todo de comercialización. Luego analiza un capítulo sobre los mercados internacionales, analizando el deterioro de los términos de intercambio que sufría el Uruguay. Y en el capítulo 10 hace una profundización sobre la industria en el Uruguay, y ahí hace una clasificación exhaustiva sobre los distintos tipos de industria. Y, por último, cierra el libro con 2 capítulos muy importantes, que es para pensar en la actualidad, que es la reforma agraria y la industrialización, y la reforma agraria y la revolución. Entonces, sin duda que el Uruguay que vivimos hoy, y voy terminando con esto, es muy distinto al Uruguay que Vivian analizó en la década del 50 y 60. Y es distinto porque la riqueza generada en el 2021 es mucho mayor que la riqueza generada en esa época. El desarrollo de las fuerzas productivas ha cambiado. La tecnología, la técnica. Hoy en día tenemos agricultura de precisión, drones que escanean fertilidad de suelos, distintos sistemas que hacen a una eficiencia cada vez más alta sobre la productividad. Hay una disminución clara de la fuerza de trabajo. Hay un cambio en esta composición que le decía de las mercancías agrarias. Apareció China en el mercado mundial como un actor clave y decisivo, que en esa época de Vivian no era tan relevante. Y los temas ambientales, que también son muy importantes, que en esa época no eran tan relevantes. Entonces, en ese sentido, destacar esas diferencias y en esas diferencias pensar el futuro, digamos, y la acción que tenemos que realizar para cambiar esas condiciones. Pero hay patrones que siguen comunes, ¿no? El peso que tiene el sector agropecuario en la economía es relevante, ¿no? Y en ese sentido, desde donde yo vengo generando estas investigaciones con colegas, creemos necesario que analizar el sector desde las múltiples dimensiones, porque hoy en día, digamos, el tema agro atraviesa el tema ambiente, el tema trabajo, la economía, obviamente, la cultura, todo lo que se está generando a través de las responsabilidades sociales empresariales que tienen las empresas, ¿no? Lo que desde la geografía llamamos los controles territoriales. Y bueno, y en ese sentido, la obra de Vivian y el texto que él elabora, es un mojón importante para el pensamiento de la historia agraria del siglo XX en las ciencias sociales en Uruguay. Entonces, los invito a leer el libro y leer el libro en perspectiva del siglo XXI, para justamente pensar esas aristas de por dónde hay que meter más pienso y acción para un cambio de país que necesitamos profundo. Y bueno, por ahí la voy dejando y muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas. Primero que nada, agradecerle a la Fundación por la invitación. Es un orgullo para mí estar
Voy a poner acá el cronómetro también, para tener autocontrol. Les decía que es un orgullo para mí estar en este evento de la Fundación. Preparando la ponencia recordaba que el texto que tengo, ese de la crisis agraria, me lo regaló José Díaz, 2003 o 2004. Yo ahí era estudiante de agronomía, estaba en el gremio de estudiantes y nos acercamos a la Fundación a pedir apoyo para organizar una serie de debates sobre reforma agraria. Así que bueno, es como casi 20 años después, poder estar como ahora de este lado haciendo un humilde aporte, la verdad que está buenísimo. Y también recordaba, participando, que estuve allá por 2008 con uno de los cursos de Carlos Machado, también otro de los formados junto y con Viviana, así que también dedicarle a él esta exposición porque, nada, era un gusto compartir esos sábados de tarde con él. Para ir entrando en tema, primero destacar la relevancia de este evento en sí, de la serie de eventos que está organizando la Fundación, por lo que representa Vivian Trías en tanto intelectual o pensador, como fue del Uruguay, y creo que su figura y su obra nos debe servir de guía. ¿En qué sentido? Creo que es un pensador, fue un pensador en el sentido de Gramsci, ¿no? Un pensador comprometido con entender su tiempo para su transformación socialista, y en eso creo que es fundamental jerarquizar ese lugar que tuvo. Y esto me parece relevante decirlo en un contexto donde, no quiero, digamos, cuestionar a nadie, pero donde la academia está cada vez más plagada, digamos así, de investigadores ultra especializados, y lo cual eso es buenísimo, pero de la mano de eso, y de lo que yo soy parte también, porque no estoy afuera de eso, la lógica del productivismo académico y de la neutralidad política de los investigadores dificulta que figuras como la de Trías puedan desplegarse, ¿no? Estos intelectuales que se preocupaban por una serie muy importante de temas y que les preocupaba pensar el Uruguay, pensar su tiempo, pensar Latinoamérica para cambiarla. Así que creo que rescatar a este tipo de pensadores es clave en este contexto histórico. Antes de pasar a mi ponencia, quería abrir dos paraguas para atajarme por las dudas. El primero es que recibí la invitación el viernes de tarde. Entonces, bueno, no tuve mucho tiempo para prepararla, así que, bueno, si hay errores o dificultades en la exposición, me pido disculpas por anticipado. La segunda es que no soy, más allá de que destaco y resalto la figura de Trías, no soy ni triista ni triólogo, si estas palabras existen. Así que, bueno, mis aportes van a estar centrados sobre todo en la obra que más estudié de él, que es el libro que está condensado ahí, esa compilación del texto de la reforma agraria y los textos de prensa. Y voy a hacer dialogar en una ponencia que llamé Renta Agraria y Terratenientes en Uruguay, los aportes de la obra agraria de Vivian Trías. Voy a intentar destacar dos aspectos de la obra de Trías. Uno es el lugar pionero y original que tuvo en recuperar la categoría de renta de la tierra para pensar el Uruguay. Y el segundo fue, y en esto se explayaron los ponentes anteriores, su estudio sobre los grandes terratenientes en Uruguay, en esta preocupación por comprender y entender al poder económico, a la clase dominante en Uruguay. Y bueno, luego de estos dos ejes intentaré cerrar con algunas reflexiones generales. Yendo al primer aspecto de la exposición, el relativo a la renta de la tierra, es sin duda un aspecto, me parece, menos conocido y también de menor desarrollo en la obra de Trías si lo comparamos con sus estudios sobre la clase terrateniente o, como decía Aramed, lo que él llama con un nombre que es muy bueno, la constelación oligárquica, esos términos que logran resumir mucha complejidad en Uruguay. Sobre este punto, las reflexiones que voy a exponer están sintetizadas en un artículo que escribimos con Pablo Mesina, que le llamamos justamente Entre la constelación oligárquica y el Uruguay agropecuario, la renta de la tierra en el pensamiento económico uruguayo, donde ubicamos, entre otros autores, los aportes de Trías en esta materia. Aquí lo primero que quería destacar es que Trías fue pionero en recurrir a las categorías, por lo menos hasta donde pudimos revisar, de renta de la tierra diferencial y absoluta en el Uruguay, recuperando directamente o trayendo para el análisis concreto del Uruguay los desarrollos que hizo Marx en el tomo 3 del Capital. Y los usó en dos grandes sentidos. Uno,
para criticar algo que mencionaba Mauricio, lo que él consideraba las reformas agrarias del privilegio, impulsadas por la Alianza para el Progreso desde Estados Unidos, por el gobierno de Kennedy, y que tenían su brazo en Uruguay en las propuestas de reforma agraria de la CIDE. Él ahí entendía que eran un tipo de reforma agraria que no modificaba la renta diferencial, esto cita textual, y que decía, perdón, beneficiaba al neoimperialismo. El segundo sentido en que usó la categoría de renta de la tierra fue para, y este está un poco más desplegado en el libro, para analizar lo que él llamaba procesos de transferencia o apropiación de renta desde la fase primaria hacia la fase industrial y comercial, donde estaban desplegados estos monopolios o los trusts que mencionaba Mauricio recién. Y creo que este desarrollo va muy en sintonía con su concepción dependentista del comercio y las relaciones entre países a nivel internacional, muy inspirada, y aparece en su obra de forma explícita, por las tesis del capital monopolista de Baran y Suiza. Quería destacar de estos aportes de Trías en el rescate de la renta de la tierra, en primer lugar, que creo que hablan de un autor preocupado por el estudio sistemático y el uso creativo de la teoría. En esto creo que aplica bien esta idea de Mariátegui, que no hay calco ni copia, sino creación heroica. Creo que Trías se preocupa en toda su obra, lo logrará mejor o peor, como cualquier ser humano, pero se preocupa por usar la teoría para pensar su contexto, su hoy, y pensar su coyuntura específica, el Uruguay y Latinoamérica. Y además destaco el hecho de recuperar categorías de Marx que están en el tomo 3 del Capital, cada uno con 1000 páginas, y en un contexto, quizá me puedan contradecir, donde lo más habitual era quizá leer los textos más de combate de Marx, el Manifiesto Comunista o la Comuna de París, o si no directamente texto de divulgación. Pero me parece que lo muestra Trías, que evidentemente fue a las fuentes, se preocupó por estudiar a Marx y se preocupó sobre todo para usarlo para pensar el Uruguay. Aquí señalar, quizá como aspecto crítico, que si bien recupera la centralidad de la renta de la tierra para pensar el Uruguay, lo hace con centro en el análisis del ingreso que percibe la clase terrateniente. Y aquí, humildemente, entiendo que pierde de vista que la renta de la tierra configura el ciclo de plusvalía que apropia el Uruguay producto de los booms de commodities, como le llamamos hoy en día. Y aquí es donde este aspecto fue desarrollado, y esto es algo que trabajamos en el texto que escribimos con Pablo, por su amigo Metol Ferré, por los investigadores del Instituto de Economía, autores del Proceso Económico del Uruguay, y por Fernando González Guyer, que sí trajeron la renta de la tierra para pensar la dinámica general del Uruguay, sus disputas sociales y políticas, y no solo los aspectos específicos de la cuestión agraria. Sin embargo, más allá de este señalamiento, sí creo que Trías fue importante en traer esta categoría a la mesa de la discusión en ese contexto histórico, y contribuyó al despliegue de una agenda de ensayo e investigación que iban de la mano, donde no estaba tan profesionalizada la academia y el ensayo aún ocupaba un lugar central en el pensamiento político uruguayo, que sí colocó en estos autores que mencionaba, que sí colocaron a la renta agraria como elemento central para comprender la sociedad uruguaya. Sin duda, la obra, ya lo decía, de su amigo Alberto Merdó Ferré, que en diálogo con el revisionismo histórico de Abelardo Ramos y Spilimbergo, por mencionar dos autores, propuso en el Uruguay como problema entender los ciclos de prosperidad y crisis del Uruguay desde la centralidad de la renta diferencial. Y también la obra, decía, de los investigadores del Instituto de Economía, con especial destaque de Raúl Vigorito y Nicolás Rey, también admiradores y lectores de Trías, que en el proceso económico del Uruguay propusieron una explicación sobre la crisis del Uruguay vallista que articuló el pensamiento dependentista con la idea de renta de la tierra como flujo de plusvalía apropiado en el Uruguay, dos aspectos que, por cierto, ya estaban en la obra de Trías, si bien no conectados en este avance que entiendo hicieron los investigadores del IECOM. Esta línea de investigación, que tuvo su furor, digámoslo así, en las décadas del 60 y 70, luego cayó en cierto olvido, en un contexto de hegemonía del pensamiento neoclásico en economía y, llamémoslo así, crisis del marxismo, sobre todo de los 80 en adelante, que relegó a un lugar marginal las explicaciones basadas en las teorías objetivas del valor, como la de Marx, pero también de Ricardo Smith. Aquí es donde
y permítanme la presunción, con otros colegas venimos trabajando en recuperar la centralidad de la renta de la tierra agraria como una categoría central para pensar los ciclos económicos del Uruguay, las disputas sociales detrás de la distribución de la renta y también, y más general, los ciclos políticos que nos permiten pensar las dinámicas de alternancia entre gobiernos reformistas y neoliberales. La segunda dimensión en la cual quería avanzar, en esto de recuperar los aportes de la obra agraria de Trías, tiene que ver con sus estudios sobre la clase terrateniente en Uruguay, la estructura agraria del Uruguay y el poder económico, o si prefieren, las clases dominantes. Creo, humildemente, quizás es el mayor aporte de Trías en relación a los estudios sociales agrarios y constituye, y bien lo destacaba Mauricio, aún en el presente, un antecedente a ser tenido en cuenta para discusiones académicas y políticas. En esto hay que destacar que Trías no estuvo solo. Su obra dialoga, influye y es influida por el enfoque separino dominante en la época, que veía en el binomio latifundio o minifundio la causa detrás del estancamiento económico. Ahí está Solari con su Sociología Rural Nacional, Carlos Rama con sus Clases Sociales de 1960, el informe liderado por Juan Pablo Terra del CINAM en Clave sobre el Uruguay rural del año 63, y también el capítulo sobre agro de la CIDE, que en términos generales dirigiera Iglesias, y en ese informe de la CIDE estuvo, entre otros, Martín Bucedas, y también dialoga en esto de intentar explicar cómo se constituye esa estructura latifundio-minifundio con la obra historiográfica de Barrani Nahum, ¿no? En particular su Historia Rural. Según esta caracterización, también conocida como estructuralista, tanto el minifundio como el latifundio son improductivos, uno por falta de escala y el otro por exceso de escala que estimula la inversión, y esto llevó en ese contexto histórico a muy diversas propuestas de reforma agraria. Sin embargo, y acá hay un diferencial, me parece, en el aporte de la obra de Trías, él va más allá de esta descripción de la estructura agraria y se preocupa por poner nombre y apellido y caracterizar la estructura de poder que además articulaba propiedad de tierras, ganados, bancos e industrias. De allí sus tesis sobre la constelación oligárquica y la rosca, para caracterizar a la clase dominante nacional como una clase interrelacionada y sin intereses nacionales, creo, en polémica con las tesis del Partido Comunista, pues estaba articulada y era funcional al imperialismo. Este aporte, creo, configura una de las primeras disecciones de la clase dominante en Uruguay, precursora de lo que hoy se conocen como los estudios de poder económico, por ejemplo, la obra de Stolovich a la salida de la dictadura, y que en la actualidad ha retomado Juan Geymonat en sus tesis de maestría y doctorado en Historia Económica. En este aspecto, Trías fue indudablemente un pionero de lo que ahora se conceptualiza como estudios de la riqueza, las élites, o más en boga aún, el 1%, tanto desde un punto de vista conceptual como metodológico. Exploró diversas fuentes, catastro, registro de sociedades anónimas, bolsa de valores, dio cuenta de las múltiples trayectorias del capital, del agro en la industria y viceversa. Identificó figuras emergentes, lo que hoy se conocen como los CEO, en ese momento los gerentes de las grandes empresas, y analizó las relaciones que entendía armoniosas entre esta constelación oligárquica y el capital extranjero. Junto con su estudio de los grandes terratenientes, Trías también caracterizó la base de la pirámide de clases, ubicando en ella a los asalariados rurales, lo decía Mauricio, y lo cito aquí, la clase más explotada del Uruguay, y a lo que llamaba los pequeños y medianos productores, a los que también conceptualizó como explotados por la oligarquía nacional y el imperialismo. Sobre este punto quiero señalar lo que a mi juicio supone un aspecto, una fortaleza, digámoslo así, y una debilidad en su caracterización. Por un lado, destaco que esta jerarquización de los asalariados rurales contribuyó a visibilizar su lugar central en la producción de valor agropecuario y además fue parte de los esfuerzos de organización sindical de este sujeto, en el cual el Partido Socialista y en particular Raúl Sendic tuvieron un especial protagonismo. Por otro lado, considero que su conceptualización de pequeños y medianos productores como grupo homogéneamente explotado no logra captar en toda su dimensión la complejidad y las contradicciones de un sujeto que en esencia abarca a pequeños capitalistas que además en muchos casos son también pequeños propietarios de tierras.
En este sentido, me parece clave poder diferenciar conflictos entre clases de conflictos intraclases, por ejemplo, ganaderos y frigoríficos. Y esta, llamémosla así, dificultad en Trías, aparece en su posición expectante y de cierta simpatía hacia el ruralismo encabezado por Benito Nardone, un movimiento, si quieren, con el Diario del Lunes, conservador, defensor de la propiedad privada y del Estado mínimo. Perfecto. Por último, quiero destacar que si bien Trías abrevó en el diagnóstico cepalino, no lo hizo en el plano programático. Rechazó explícitamente las reformas agrarias de corte liberal, como las pregonadas por la Alianza para el Progreso y la SIGUE, como ya vimos, a las que caracterizó como reformas agrarias del privilegio. Aquí es donde su comprensión de la clase dominante como una rosca sin intereses nacionales, junto con su vocación socialista nacional, lo llevó a reivindicar reformas agrarias llamadas así radicales, como la cubana, que avanzaban directamente sobre la propiedad privada de los medios de producción. Para finalizar, ¿cuáles entiendo, humildemente, son hoy algunos de los legados de la obra de Trías? En primer lugar, y lo mencionaba anteriormente, el uso creativo de la obra de Marx, más que del marxismo, para pensar el Uruguay. Aquí es donde Trías destaca entre los marxistas de su época en su preocupación por no ser calco ni copia y por conectar con la realidad nacional y latinoamericana, en esto de nacionalizar al socialismo. En segundo lugar, su preocupación por comprender la centralidad de la cuestión agraria como parte de los problemas nacionales y, por ende, como parte de las tareas estratégicas a la hora de pensar una transformación socializante del Uruguay. En tercer lugar, la necesidad de comprender las características de la burguesía y los terratenientes en Uruguay, ubicando el lugar central que tiene en esta caracterización la propiedad de la tierra. En este aspecto, y si tomamos el legado en serio de Trías de pensar creativamente, es indudable que sus tesis deben ser revisadas y actualizadas, porque, como bien desarrollaba Mauricio, el agro uruguayo registró profundas transformaciones en los últimos 50 años. Solo para destacar 3 temas centrales, cuando no otros. En primer lugar, ya no es posible argumentar convincentemente, esto lo dice y lo desarrolla muy bien Marinés Moraes, que existe una, digámoslo así, una correlación positiva entre gran escala y baja productividad. Ahí están los grandes agronegocios forestales y agrícolas, que se los podrá criticar de muchas cosas, pero no de improductivos. En segundo lugar, como ha mostrado Juan Gimonat, se precisa un nuevo mapa de la constelación oligárquica del siglo XXI, un mapa en el cual los grupos económicos nacionales han perdido peso en la economía y además, en muchos casos, ya no son los grandes propietarios de tierras. Y en tercer lugar, tomando las investigaciones de concentración de la riqueza de Mauricio de Rosa y contrastados con estimaciones personales de concentración de la tierra y contra lo que muchas veces pensamos, hoy en día la riqueza financiera y empresarial está más concentrada que la tierra. Lo cierto es también que los dueños de la tierra hoy en el Uruguay, y a pesar de captar una menor porción de plusvalía que hace un siglo, siguen siendo un actor central en las luchas sociales y políticas, como mostró, por ejemplo, la irrupción de Un Solo Uruguay en enero del 2018. Y esto porque Uruguay sigue siendo un país determinado por los ciclos y las formas de apropiación de la renta agraria, lo que pone sobre la mesa, considero, la necesidad de pensar una agenda estratégica para el agro uruguayo que se pregunte qué reformas agrarias precisamos para el siglo XXI. Considero que es necesario abordar y discutir abiertamente dimensiones como las formas de propiedad, las escalas, los sujetos, los rubros y las tecnologías necesarias para la construcción de ese futuro socialista que soñaba Vivian. Creo humildemente, es el mejor homenaje que hoy le podemos hacer. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Quiero especialmente agradecer a la Fundación Vivian Trías, especialmente a mi querida Nay, Gabriel, Luis, y sobre todo a los expositores que me precedieron, Garabel, Gabriel y Mauricio, por las 2 excelentes presentaciones anteriores que, bueno, me generaron mucho entusiasmo por conocer más de cerca lo que están haciendo. Felicitaciones de antemano. Por otra parte, me siento muy identificado con lo que dijiste acerca
en torno a lo que el academicismo, ¿no? Y muchas veces cómo el academicismo nos aleja de la posibilidad de tratar de incidir más en la coyuntura interna y en los debates actuales, que entiendo muchas veces desde los grandes medios de comunicación no contribuyen a explicar temas complejos con la debida sapiencia, ¿no? Entonces, muchas veces nos encontramos con mucha gente que opina sobre muchas cosas y no está debidamente formada. Y siento como ciudadano que escribiendo papers no vamos a tratar de mejorar ese debate. Bueno, celebro también esta oportunidad de compartir con ustedes, y lo que voy a hacer es algo que a lo que no acostumbro en clase, en mis exposiciones, pero es darme la posibilidad de compartir con ustedes un texto en el que avancé en el ánimo de tratar de ordenar algunas ideas que desde el 2018 me andan dando vueltas y que forman parte de mi experiencia de trabajo en el campo de estudios de la Guerra Fría, no en el campo de ustedes, sino en el campo, en este caso, de los estudios sobre la Guerra Fría en América Latina. Entonces titulé un poco el trabajo, que no está terminado por el academicismo, porque también tuve que entregar un informe para una tesis que se defiende la semana que viene y anda en otras hierbas, además de la vida familiar, que titulé algo así como El caso Trías y el lugar de Uruguay en la Guerra Fría latinoamericana. Entonces voy a basarme fundamentalmente en esto, ¿sí? Y voy a tratar de mechar la lectura con algunos otros comentarios que me han surgido por integrar este panel y por cosas que me parece que pueden ilustrar mejor un poco esto que escribí. Así que, con su permiso y agradeciendo nuevamente a todas ustedes por su presencia. Algunos de mis alumnos se tuvieron que retirar porque tenían otra clase, pero ellos eran constancia de que llegué tarde porque estaba dando clases más arriba. Bueno, esto que titulé El caso Trías y el lugar de Uruguay en la Guerra Fría latinoamericana, lo pienso como un aporte un poco tardío al debate sobre el tan sonado caso que comenzó a erosionar y que se presentó fundamentalmente en la palestra pública a finales del 2017, inicio del 2018. Bueno, cuando salió este tema, recuerdo que yo estaba haciendo una estancia de investigación en Guatemala, consultando la documentación del recién abierto archivo de Carlos Castillo Armas, un auténtico tesoro para los que merodeamos la Guerra Fría latinoamericana. Y la mañana esa, recuerdo que me desperté con un mensaje de Gabriel Quirichi, colega, amigo, quien me consultaba si conocía algo sobre lo que acababa de salir un poco en los grandes medios acerca de la vinculación o las relaciones de Trías con la STB o con el espionaje checo. Y ahí enseguida hice mi primera gestión, que fue un mensaje de WhatsApp al historiador checo Michal Zurek, quien respondió rápidamente sobre que efectivamente él había visto y había leído documentos sobre ese tema, donde efectivamente el nombre de Trías aparecía junto a muchos otros nombres en la documentación que él había consultado sobre la STB checa y sobre la documentación diplomática checa referida a América Latina. Para entonces, yo ya había leído un libro del propio Zurek sobre las relaciones de Checoslovaquia con los países del Cono Sur y estaba al tanto de su trabajo en particular sobre este tema, pero también sobre las investigaciones que él integraba como junto a parte de un colectivo mayor, algo raro desde aquella parte del mundo, que venían contribuyendo a trabajar la historia latinoamericana con las nuevas fuentes de archivo ahora disponibles detrás del telón de hierro, detrás de la cortina de hierro, el telón de acero, etc. Por ende, también había leído otros trabajos colectivos sobre las relaciones de los países comunistas con América Latina, y dentro de ellos había estudiado con particular interés el trabajo de otro investigador checo sobre las armas checas para la defensa del gobierno guatemalteco de Jacobo Arbenz ante el inminente golpe de Estado en su contra en 1954, y que derivó en un libro que también gentilmente me enviaron y que más tarde presentamos incluso en la Universidad de la República, aprovechando una visita de su autor a Buenos Aires con su correspondiente cruce a Montevideo. Sin embargo, y debido a la premura periodística y a que sus tiempos son diferentes a los de la investigación académica, fui consultado sobre este mismo tema para participar de un programa periodístico.
Desistí por el contexto muy particular de mi familia, en una grave situación de salud que enfrentábamos en ese momento, así como también por el hecho de que quienes hacemos ciencia, investigamos, estudiamos las cosas, necesitamos primero estudiarlas, aplicar las herramientas metodológicas propias de nuestra disciplina para tratar de emitir opiniones que se sustenten analíticamente y que tengan rigor metodológico y no tratar de brindar opiniones apresuradas al barrer. Por supuesto, ello no vio la lectura atenta y crítica de lo que ya en ese contexto comenzaba a publicarse por diversos actores fundamentalmente periodísticos, políticos y también académicos ante un tema que curiosamente generaba un impacto sensacionalista alrededor de la vieja narrativa de la Guerra Fría. Peor aún, la utilización política de este tema ya se presentaba desde su mismo inicio como deudora de un marco interpretativo completamente perimido para estudiar la historia de la Guerra Fría latinoamericana. La de pensar que los latinoamericanos éramos marionetas o títeres de potencias imperiales que dictaban, dirigían y peor aún financiaban desde fuera nuestras posturas políticas o nuestras posiciones internacionales. Ese esquema interpretativo, binario, rudimentario, tosco y bastante superficial, ya se interpretaban, o sea, dentro de ese esquema interpretativo ya se interpretaban las posiciones de un importante actor docente, político e intelectual en términos que contenían una importante carga negativa que incluía la deslealtad del propio involucrado, en este caso Trío, ¿no? O sea, ¿cómo podía ser, ¿no? Yo escuché en algún programa televisivo, ¿no? Una postura tan desleal, ¿no? Se marcaba insistentemente. Asomaban entonces también otras posturas que parecían, sobre los términos antedichos, explicar el accionar político de la ideología de la obra de Vivian Trías en función de una deuda con sus mentores y financistas ocultos, por fin descubiertos, los servicios de inteligencia comunista o la STB checa, etc. ¿Podía explicarse entonces que el antiimperialismo de Trías y su extensa trayectoria política e intelectual en las filas de la izquierda uruguaya y latinoamericana eran el resultado de aquellas entregas de botellas de whisky y cigarrillos? Amén de otras numerosas posibles y plausibles interpretaciones, el desafío era, por lo menos en primer lugar, estudiar las fuentes que se publicaran sobre este tema y de las cuales, por supuesto, yo no disponía. Recuerdo que cuando me habló Gabriel, una de las cosas que hice cuando regresé del archivo, además de hablar a casa, fue mirar las carpetas del espionaje o las carpetas de la policía uruguaya sobre las actividades de la Embajada de Checoslovaquia en Uruguay, ¿no? Y ahí no encontré absolutamente nada sobre esta cuestión. Pero al igual que en muchos otros episodios relevantes de la Guerra Fría latinoamericana, campo en el que me muevo, la cuestión especialmente en la última década y media es quitarle a los actores locales el pesado estigma totalizador de la subordinación a poderes imperiales que dictan en la oscuridad, el secreto y el sigilo la forma de actuar de los latinoamericanos. Y este era un ejemplo más, parecía, desde el inicio. O sea, este caso Trías era como un ejemplo más de cómo tenemos que aplicar ese marco interpretativo para pensar el intervencionismo de los actores externos en el devenir latinoamericano. O sea, cómo le quitamos de encima ese peso de ese norte global imperial. Y que se entienda bien y claro, no se trata de un ejercicio de defensa histórica, política o ideológica. Es pura y exclusivamente un ejercicio habitual entre quienes hacemos ciencia, en este caso, la ciencia histórica, que es la que yo cultivo. Acicateados por la necesidad de estudiar para comprender y en el ejercicio común de escudriñar en un pasado histórico al que nos acercamos indirectamente a través de las fuentes primarias que nos llegan hasta el presente, aplicamos al sonado caso, al que me refiero, las herramientas metodológicas propias de nuestra disciplina, así como ponemos a jugar las diversas variables analíticas hacia las fuentes primarias, que para nosotros son como nuestra materia prima básica. Por ello voy a dividir mi exposición en 4 grandes áreas, no sin antes compartir con ustedes el límite hasta donde llegan mis fuentes, ¿sí? En primer lugar, o sea, no están citadas todas acá, pero voy a hacer referencia. ¿Hasta dónde llega mi universo analítico del que formo parte? O sea, ¿hasta dónde llega mi acumulación investigativa y que sustenta buena parte de las afirmaciones que voy a compartir con ustedes? En primer lugar,
las fuentes policiales, especialmente el Servicio de Inteligencia y Enlace de la Policía Uruguaya. En segundo lugar, la documentación desclasificada por la CIA en procesos que se iniciaron en 1997, continuaron en el 99 y después se profundizaron fundamentalmente hasta el año 2003. El relevamiento de la prensa proveniente de varios países de América Latina sobre actividades comunistas o castristas, debates parlamentarios, muy especialmente algo que he trabajado en el último tiempo, más concretamente en los últimos meses y que me he divertido muchísimo, que son las actas de las comisiones de relaciones internacionales, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados o la Cámara de Representantes, en las que Trías actuaba. Y es que es una dimensión muchas veces poco trabajada, escasamente considerada en el trazado de nuestra política exterior, ¿no? Porque uno ve ahí a los actores debatiendo mucho más cercanamente algunos episodios antes, o algunos posicionamientos importantes y clave en la historia del país, antes de pasar al plenario, donde, bueno, existen otro tipo de variables en juego. Y esta es una dimensión poco estudiada en nuestra academia, y en particular de los debates de Trías, que son asombrosos. O sea, la manera de argumentar y de colocar al canciller en posiciones difíciles, hasta muchas veces dejarlo en ridículo, son, bueno, asombrosas. Si se quiere, no tanto, pero es una dimensión interesante. La documentación institucional de la ODERAR, la Junta Departamental de Montevideo, y en esto quiero ser también bastante enfático, porque la Junta Departamental de Montevideo muchas veces trataba, más allá de que eran sucesos que no tenían por qué ser abordados en una instancia de ese tipo, traía a colación eventos de la escena política internacional, y sobre todo porque lo que permite ver, sobre todo en algunos ediles como Cultelli o como el propio Chiflet, bueno, la mano de Trías en el manejo de algunos elementos clave como para entender el posicionamiento internacional de Uruguay ante diversos eventos del acontecer latinoamericano. La otra cuestión, la documentación institucional de la UDERAR, la documentación del movimiento estudiantil uruguayo y sus relaciones transnacionales con otros movimientos similares en América Latina, aunque no solo, y la documentación diplomática de países como Uruguay, o sea, el archivo histórico diplomático, el archivo administrativo, las memorias, los boletines, que se consultan en esos acervos, así como experiencias de trabajo en Itamaraty, en Brasil, en Argentina, sobre todo el archivo Frondizi, el archivo de la Cancillería, el archivo del Ministerio del Interior, la Cancillería de Chile, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y fundamentalmente Cuba, que es particularmente sensible por el tema sobre el que versa esta exposición. En este caso me refiero a la documentación enviada desde Montevideo por parte de la Embajada de Cuba antes de la Revolución y luego de la Revolución victoriosa en 1959. Por supuesto, ese diálogo intenso y siempre crítico con las fuentes de archivo no desatiende la lectura de varias notas periodísticas editoriales, opiniones de dirigentes políticos, periodistas y también algunos libros de difusión y trabajos arbitrados publicados en revistas académicas. Regresando a las áreas antes mencionadas, entiendo que el comentario debe dividirse entonces atendiendo a las siguientes 4 dimensiones. La primera es, lo que yo trato de compartir con ustedes es 4 cuestiones que a mí me parece que no fueron suficientemente debatidas y que pueden entrañar una contribución al debate sobre este resonado caso, y ese es el espíritu de esta exposición. Primero, ¿no? En general, ¿sí? Las opiniones que he leído, en general, no digo la totalidad, en general, ni que hablar las opiniones vertidas de los grandes medios de comunicación y algunos editoriales de la prensa, carecen gravemente de un marco interpretativo para estudiar el denominado caso Trías. Es algo que no se puede hacer, o sea, está en la tapa del libro. O sea, no podés publicar un libro como el de López de Alessandro, me parece a mí, o el otro de Kraensky, y como era el otro, Petrilac, ¿no? Analizando fuentes de esas características tan peculiares sin un marco interpretativo que atienda, por ejemplo, a la Guerra Fría Internacional y su perspectiva latinoamericana. Esa es una carencia demasiado importante y que limita y que tiene un efecto epistemológico en lo que estamos dando a conocer. La segunda dimensión es la más imperiosa necesidad de situar el lugar eminentemente destacado que ocupaba Uruguay en la Guerra Fría latinoamericana. Y esto se da de lleno,
¿sí?, con otro problema que tiene nuestra academia, es un problema histórico, y eso es pensarnos que somos una isla dentro del continente, ¿no? Ese problema para internacionalizar, para latinoamericanizar y para vincular la historia uruguaya a otros procesos regionales, ni que hablar globales, ¿no? Y eso de pensar que hemos estado aislados y que en realidad los grandes eventos de nuestra región caracterizaban a la región, pero nosotros no, porque éramos una isla, en medio de un conflicto, una serie de conflictos que eran más propios de esos países con escasos atributos de estatidad o con institucionalidades mucho más endebles que la nuestra, ¿no? Y una partidocracia mucho más endeble que la nuestra, etcétera, etcétera, ¿no? No estoy camiseteando, sino que simplemente estoy diciendo que ese es un problema que a su vez tiene un efecto epistemológico porque nos ha limitado nuestra capacidad de comprender la inserción internacional y nuestra historia de las relaciones internacionales, que muchas veces las hemos pensado en función de un vínculo muy estrecho con Argentina, Brasil, a lo sumo Chile, ¿no?, y Estados Unidos y algo de Europa, y en realidad, ¿sí?, la evidencia que surge, no te puedo creer, estoy recién empezando. Bueno, la evidencia que surge de... unos minutitos más. Porque no estaba Álvaro. Los 2 minutos míos. Le das tu minuto para ver. La evidencia que surge en realidad de estas investigaciones y fundamentalmente de las fuentes de archivo es que en realidad el Uruguay miró a los procesos regionales mucho más estrechamente y que a su vez los procesos regionales contribuyen a explicar, ¿sí?, notablemente muchos hechos históricos que tendimos a pensarlo dentro de nuestras fronteras nacionales, exclusivamente dentro de nuestras fronteras nacionales. La tercera cuestión es que la necesidad de un abordaje no solo riguroso y crítico, que permita analizar, comprender e interpretar mejor las fuentes, todo lo cual es recurrente en el oficio, y además hay que tenerlo muy especialmente presente por las características muy particulares que entraña desde lo metodológico una labor con documentos que provienen de los servicios de inteligencia. O sea, en las obras a las que he hecho referencia, ni que hablar en los periodistas o en general, o sea, de muchos actores que aparecen en los medios, ¿no?, dominando algunos temas, ¿no?, algunos temas que tienen que ver con la historia, con las relaciones internacionales, con la diplomacia, con el mundo de los servicios de inteligencia, no emplean, desde el punto de vista metodológico, estos recaudos que debemos tener, porque no estamos ante fuentes de cualquier tipo, sino estamos ante un tipo de fuentes muy especiales. Y lo último son algunas reflexiones relativas a la utilización político-mediática de estos hallazgos. Para ir rápido, voy a empezar por esta última parte, ¿no? O sea, voy a arrancar por la dimensión cuarta y voy a ser bien breve, ¿no? Todo lo antes expuesto contribuye a situar en el terreno profesional la investigación histórica, que debe permanecer alejada del sensacionalismo barato que lamentablemente, y si se me permite esta reflexión ciudadana, salvo honrosas y cada vez más escasas excepciones, caracteriza día a día la gritería tosca y crecientemente preocupante, peligrosa, repugnante, que campea entre quienes son contratados por los grandes medios de comunicación para erigirse en formadores de opinión y exhiben una constante falta de estudio a la hora de opinar sobre temas habitualmente complejos. Los usos políticos y mediáticos del caso. Voy a comenzar con la última de las dimensiones que debe situarse en el marco, sobre todo en sus últimos estertores, de unas furibundas operaciones mediáticas ambientadas en el otra vez histórico y trepidante recurso anticomunista tan empleado como peligroso dique de contención para enfrentar los cuestionamientos al orden social o cualquier propuesta de cambio. En esa dirección la reflexión amerita, ¿sí?, que debe tenerse presente que el tan mentado caso Trías debe ubicarse en el contexto de la emergencia en el país vecino de Bolsonaro, que tras el golpe de Estado de 2016 y la prisión sin pruebas y escandalosamente fraudulenta de Lula, acabó por imponerse en una contienda electoral para nada limpia por lo antes expuesto, sino por la comprobación tiempo después de que durante el proceso habían existido sistemáticamente noticias falsas para aturdir a un electorado muy particular como el brasileño. De hecho, la emergencia del caso Trías, la apelación discursiva constantemente al antipetismo como parte del más antiguo anticomunismo, motivó estas diversas investigaciones que derivaron en el descubrimiento, entre comillas, del caso Trías por parte de integrantes de redes de extrema derecha brasileñas y checas.
Es decir, no puede disociarse las resonancias en Uruguay sin atender a la intervención en el proceso político brasileño de ese tipo de pesquisas. Por lo anterior, el seguimiento de algunas coberturas del caso en nuestras tierras, sobre todo durante la campaña electoral de 2019, nos enseñan una vez más la incidencia de los actores regionales y particularmente de Brasil en nuestros asuntos internos. Tanto como ello queda una vez más en evidencia el acoplamiento gradual y, si se quiere, tardío de nuestro propio país, aparte de este ciclo de internacionalismo reaccionario, aunque aún de forma ciertamente embrionaria, por lo cual nuestra condición de isla excepcional en el continente una vez más queda en entredicho. Un apunte más y último sobre esta dimensión que quiero añadir. La cobertura periodística de los grandes medios escritos, radiales y televisivos para la difusión del caso Trías fue estrictamente silenciosa al momento de difundir que en realidad, como ha mostrado el historiador checo Michal Zurek, las vinculaciones de la STB abarcaban a buena parte de nuestro espectro político e ideológico y eran bastante más importantes y amplios los esfuerzos destinados a buscar aliados entre los dirigentes de los partidos tradicionales de Uruguay, quienes por otra parte gobernaban y dirigían la política exterior del país. ¿Qué pasó con los estrechos vínculos de los agentes checos con Amílcar Vasconcellos, Glauco Segovia, con los diplomáticos uruguayos en Praga o incluso con el ex vicecanciller y reconocido internacionalista Héctor Grossespiel, que no merecieron siquiera mención en algunos de esos otros espacios que tan frenéticamente se ocuparon de marcar una cierta deslealtad de Trías en el marco de la Guerra Fría latinoamericana? La segunda dimensión es la Guerra Fría como marco, algo presenté, ¿no? O sea, y esto nos sitúa en una dimensión que nosotros nos obliga a nosotros a hacer a un lado esas narrativas clásicas con las cuales nosotros aprendimos a pensar la Guerra Fría internacional, ¿no? Esa Guerra Fría que enfrentaba a dos grandes polos opuestos, ¿no? La Unión Soviética y los Estados Unidos, muy fría en los grandes centros, pero muy caliente en las periferias, América Latina como parte del tercer mundo, también una región donde eso se manifestaba precisamente en esos términos. Entonces, esa Guerra Fría tradicional tendía a ver a los actores latinoamericanos, y por eso esta mención particular del caso de Trías, como deudores de esa presencia imperial, ¿no? Éramos marionetas, éramos títeres de esos poderes exógenos, apátridas, y por eso el caso fue pensado en términos de deslealtad. Sin embargo, ese marco interpretativo, que a mí, recuerdo, ¿no? Yo después tuve la posibilidad de estudiar, pero lo pienso por mis amigos en secundaria. A mí me lo enseñó un profesor en el liceo en los años 80, que era un coronel retirado, y que no nos enseñó, entre otras cosas, que la Guerra Fría fue algo mucho más importante y que tenía fundamentalmente una dimensión latinoamericana que nos obligaba a incorporar numerosos actores, y no solo Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero el caso de Trías queda situado dentro de ese marco interpretativo perimido. O sea, hoy por hoy la Guerra Fría internacional y latinoamericana no se estudia de esa manera. Por eso, a mí me parece que el no haber recurrido a un marco interpretativo adecuado deformó la interpretación, ¿sí? O tensó la interpretación hacia cierto lugar. Porque, en buena medida, uno lo que ve en los trabajos a los que he hecho referencia, fundamentalmente a esos dos trabajos a los que aludí anteriormente, es que por momentos los autores fuerzan las fuentes, ¿sí? Porque ellos parten, ¿sí? de una idea preconcebida. Y la idea preconcebida, sobre todo en uno de los trabajos, ¿no? Es quizás más propia de un proceso terapéutico psicológico, ¿no? Que de una obra historiográfica, porque, o sea, la historiografía no se escribe sacándose o escupiendo un odio, no sé si un odio, pero algún sentimiento visceral en contra de alguien o en contra de un grupo. ¿Me explico? O sea, en general, cuando nos aproximamos a escribir y a reconstruir los procesos históricos, los tenemos que tratar de comprender. Y cuando nosotros partimos de la base de una caracterización y una adjetivación negativa, muchas veces corremos el riesgo de hacer calzar las fuentes, ¿sí? Hacia ese marco interpretativo, pero no estamos observando la cuestión con un marco mucho más amplio que nos obliga a trascender. Y por eso digo con mucho respeto, ¿no? O sea, me parece que por momentos, a mí lo digo de verdad con mucho respeto, me parece que una obra de esas características hubiera sido mucho mejor pensada
si más allá de mirar su propio archivo personal, hubiera dialogado más con otros archivos o con otras investigaciones, o hubiera tenido, por lo menos, la necesidad de recurrir a un conjunto de herramientas analíticas que forman parte del campo de estudios, pero que no son tomadas en cuenta. Como no hay una discusión, ¿sí? Como no hay una discusión en torno a la internacionalización y a la latinoamericanización, ¿sí? Y se utiliza un marco interpretativo perimido, se llegan a algunos resultados, ¿sí? Que pueden tener un efecto mediático o pueden dar la posibilidad de, bueno, me saco un problema de encima o me saco esto que no lo trabajo en la terapia, pero lo trabajo en un libro, ¿tá? Pero desde el punto de vista profesional, yo me doy la obligación de señalarlo como una carencia y como una limitante, ¿tá? O sea, bueno, espero que haya quedado claro esto. O sea, me parece, ¿no? que las cuestiones deben pensarse en función de recurrir a las herramientas analíticas y al diálogo estrecho, no con mi propio archivo personal, sino con otras investigaciones de otras personas que también hacen cosas, ¿no? No solo en los grandes centros de producción de conocimiento, sino también acá, entre nosotros, entre nuestra academia. La otra cuestión, sí, porque aparte tenemos un problema... No te preocupes, yo voy a votar para una extensión del tiempo del compañero, si estamos de acuerdo. Después le hacemos para dar la vuelta, pero no importa. Bueno, sí. Dale, vamos a ver. Dale que está Por bueno. lo anterior, a su vez, claro, es que corresponde decir, ¿no? Que cuando nosotros observamos estas cuestiones, ¿no? O sea, nosotros estamos partiendo yo soy un académico uruguayo, pero en realidad, o sea, soy un profesor de historia latinoamericana y me dedico a hacer historia de América Latina más que historia del Uruguay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros lo observamos incluso desde América Latina, podemos todavía caer más allá en ese error, porque, es decir, y Uruguay, ¿no? O sea, si América Latina fue una región periférica en las grandes narrativas de la historia de la Guerra Fría, mucho más Uruguay, mucho más periférico, porque si tomamos en cuenta cualquier valor analítico o cualquier escala de análisis en materia de relaciones internacionales, si América Latina no tiene peso, ¿no? Bueno, Uruguay todavía tiene mucho menos peso dentro de una región ya periférica. Entonces, me parece que el marco, la carencia de un marco interpretativo y la carencia de ese marco perimido para pensar y no dotar de agencia a los actores, ¿tá? Que parece que eran como deudores de políticas que se decidían en un norte imperial, ¿tá? Y por fuerzas oscuras, deleznables, ¿tá? Bueno, a mí me parece que empobrecen el debate. Entonces, desde América Latina eso todavía mucho más, porque aparte esto hay que colocarlo con que en realidad, y en esto quiero agradecer muy especialmente a José Díaz, que ojalá esté en YouTube, él formó parte desde el gobierno, ¿sí? Él nos brindó a muchos académicos la posibilidad de incursionar en algunos archivos que permitieron ensanchar desde Uruguay el campo interpretativo y darle más solidez documental a eso que yo llamo el lugar de Uruguay en la Guerra Fría Latinoamericana, porque los debates sobre la Guerra Fría Latinoamericana y esa necesidad de trascender lo que conocemos de las fuentes de los Estados Unidos nos da la posibilidad de cómo hacemos para cuestionar el imperialismo estadounidense, ¿no? Bueno, hay que incorporar fuentes latinoamericanas. Para incorporar esas fuentes latinoamericanas dependemos de la voluntad política, entre otras cosas, ¿tá? Para tratar de llegar a fuentes que se conservan en los países latinoamericanos. Y en este caso, para el caso de Trías, bueno, es muy importante la posibilidad de conocer la documentación del Ministerio del Interior de Uruguay, ¿no? O sea, porque nos da la posibilidad de matizar esas grandes narrativas que provienen desde las grandes potencias, pero que contribuyen a explicar de una manera imperial los eventos en la historia del Uruguay y en la historia de América. Entonces, desde América Latina esto es muy relevante. La otra cuestión que quiero compartir con ustedes es esa denominada tercera dimensión que tiene, ¿no? Y que eso nos conduce a un señalamiento que deseo destacar otra vez con el ánimo de contribuir al debate. En ninguno de los trabajos que leí, ¿sí? Se destaca las particularidades que deben tenerse presentes al momento de pensar la Guerra Fría desde Uruguay. O sea, ¿por qué estalló en Uruguay el caso de Trías? O sea, ¿por qué?
¿Por qué? ¿Qué características, qué había en el Uruguay? ¿Qué habilitaba el Uruguay que no era posible la emergencia de un caso Trías en Paraguay, o en Bolivia, o en Perú, o en Ecuador, o en algunos otros países, por ejemplo, en Centroamérica y el Caribe? Porque esa carencia de no discutir la historiografía en deuda, porque imagínense ustedes esto, ¿no? Ya, se habla del caso Trías y de los checos y bla, bla, bla. No hay una sola prácticamente palabra, ya no sobre el rigor metodológico, no hay una mínima discusión acerca de cómo los soviéticos consideraban América Latina. ¿Qué era? ¿Era parte de su zona más cercana? ¿De su interés geopolítico? ¿Querían tomar el poder? ¿Me explico? O sea, entonces, eso, ¿sí? Eso debe no solo tenerse presente a la luz de comprender el caso Trías, sino también a la luz de comprender el lugar de Uruguay para entender mejor la emergencia del caso Trías. ¿Por qué no podían de repente estallar otros casos Trías en otros países de América Latina? Por la sencilla razón de que algunas características peculiares del Uruguay, como nuestra institucionalidad, nuestras relaciones amplias con el mundo comunista, hacían que Uruguay fuera un territorio privilegiado para que ambas grandes potencias se enfrentaran, ¿no? O sea, aquí había una embajada de la Unión Soviética, había una embajada de Checoslovaquia, una embajada de Polonia. Hoy hiciste referencia no a la invasión a Polonia, sino a la invasión húngara, a Hungría en 1956, pero por otra parte había una estación muy numerosa de la CIA en Montevideo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ambas grandes potencias, que no podían espiarse y tratar de infiltrarse mutuamente en países como Guatemala, Honduras, Salvador o Paraguay, porque no había relaciones políticas con el mundo comunista, porque no había prensa independiente, porque la prensa era controlada, porque la institucionalidad política se traducía, yo qué sé, en Paraguay o en República Dominicana o en Cuba, a un partido político. La OEA jamás se daba cuenta que no existían partidos políticos, ¿no? Durante buenos tramos de la historia de la Guerra Fría. Entonces, eso no podía suceder en esos otros países porque lisa y llanamente los agentes del mundo comunista no se podían desplegar porque no había vinculaciones políticas, no había vínculos diplomáticos. Entonces, Uruguay presentaba algunas características peculiares que motivaban a que los estadounidenses se observaran con los rusos, o con los soviéticos, o con los checos, y que los checos y los soviéticos también intentaran observar y recopilar información sobre los estadounidenses, porque eran al fin y al cabo su enemigo, su contendiente en la Guerra Fría. Y esto es algo interesante a tomarlo en cuenta desde Uruguay y desde América Latina, porque cuando nosotros centralizamos la historia de la Guerra Fría mirando a esas dos grandes potencias, también cometimos un error. No solo las grandes potencias explican el devenir de la Guerra Fría en Uruguay y en América Latina, sino que hay numerosos otros actores transnacionales y regionales que están operando, sobre todo a partir de los 60, la Embajada de Cuba, ¿verdad? Pero también es importante los vínculos de inteligencia de Israel con el Servicio de Inteligencia y Enlace de la Policía de Montevideo, pero también el hecho de que Itamaraty solía comprarle la documentación policial al Servicio de Inteligencia y Enlace. O sea, Brasil también monitoreaba las actividades de la izquierda en América Latina a través de su embajada en Montevideo, porque en general en otros países de América Latina esas actividades estaban prohibidas. ¿Se entiende esto? Entonces, estas cuestiones, ¿sí?, sumadas al lugar desde el punto de vista geopolítico que ocupaba Uruguay en la Guerra Fría latinoamericana, contribuyen a explicar, como no aparece lamentablemente en esos trabajos, bueno, la emergencia de un caso, pero no de un caso Trías, sino la emergencia de numerosos otros casos, ¿sí? Porque, insisto, ¿sí?, el espionaje cubano, las actividades de la inteligencia cubana desde la revolución, pero las actividades de la inteligencia soviética, de la inteligencia checa, bueno, se ambientaban en el hecho de tratar de aprovechar el legado del intervencionismo estadounidense en América Latina. O sea, aprovechar la cultura antiimperialista latinoamericana, ¿sí? Aprovechar el legado devastador del imperialismo estadounidense. ¿Por qué? Para utilizarlo en términos propagandísticos, sobre todo en las Naciones Unidas, llevando adelante, impulsando una política contraria a su gran contendiente en la Guerra Fría, que eran los Estados Unidos. No porque se quisieran tomar el poder, no porque quisieran, ¿verdad?, invadir países de América Latina, porque la evidencia sugiere otro tipo de abordajes para esta cuestión, es mucho más afincados en ese marco interpretativo del que lamentablemente carecen estos trabajos.
como suma, y ya para ir cerrando, creo yo que la ausencia, ¿sí?, de este tipo de elementos interpretativos, ¿sí?, nos limitan a nuestra capacidad de comprender la emergencia. Creo yo que estas cuestiones, ¿sí?, deben ser colocadas dentro entonces de ese marco interpretativo más general, en el cual, ¿sí?, por lo que yo he leído, por las experiencias de trabajo con fuentes primarias, la vinculación de Trías con la STB o en el marco de la Guerra Fría Latinoamericana debe estudiarse fundamentalmente como, ¿sí?, como un tema que tiene que ver con la convergencia de agendas. Existía un mismo enemigo, que era el imperialismo, ¿sí? Y en ese sentido, ¿tá?, el accionario, el antiimperialismo de Trías no se explica por la incidencia de actores internacionales, por botellas de whisky o caja de cigarros, sino porque existía una convergencia de análisis, una convergencia de agendas en común, ¿tá?, en contra del imperialismo de Estados Unidos y de sus efectos, en las cuales, ¿sí?, opera algo que es notable, ¿tá?, que es el impacto de la Revolución Cubana. O sea, porque si bien, ¿verdad?, Trías era un dirigente político muy importante ya en los años 50, bueno, el impacto de la Revolución Cubana, bueno, es sin lugar a dudas un detonante que lo lleva a converger más estrechamente, en este caso con la STB checa. Fíjense en el contexto, julio del 61, la inminencia del lanzamiento de la Alianza para el Progreso, de la llegada de Che Guevara en representación de Cuba, y en junio del 64, ante la inminencia de un golpe militar y ante la inminencia de la ruptura de relaciones con Cuba en el Uruguay, prácticamente que quebrado de 1964, donde había ocurrido el golpe en Brasil, en marzo del 64. Entonces, la última cuestión como cierre es que, fíjense, si tendremos problemas para comprender, me parece, profesionalmente estas cosas, que el impacto de Cuba en Uruguay, ¿sí?, no ha sido nunca estudiado como un objeto de estudio en sí. O sea, el impacto de la Revolución Cubana es algo que se sabe. En Cuba incidió, ¿no? O sea, incidió en la política, incidió en la cultura, en las relaciones internacionales, en el proceso de violencia política sobre todo, en la cultura del anticomunismo, en la unidad de las izquierdas, pero en general, trabajos que abordan esas cuestiones no toman como un objeto de estudio per se, y en su especificidad, el impacto de la Revolución Cubana. Entonces, mi planteo de que no se puede estudiar la emergencia de este denominado caso Trías sin propiamente discutir cómo se debe la emergencia y el impacto de la Revolución Cubana en América Latina y particularmente en Uruguay, bueno, es que en ese sentido, ¿sí?, y como parte del proyecto que coordino CSIC +D y como parte del libro que estoy escribiendo, ¿qué es lo que nos dicen los documentos cubanos sobre Trías y qué es lo que nos dicen los documentos cubanos sobre el proceso político y las relaciones internacionales del Uruguay en ese sentido? Entonces, 4 apuntes que a mí me parece contribuyen mucho a pensar Trías de los años 60 y a dotar de un marco interpretativo mucho más sólido para comprender en su real dimensión este mencionado caso. Miren, para hacerlo bien breve, los cubanos, que este es un tema que también muchas veces ciertos sectores políticos no entienden, ¿no? Ni que hablar, yo qué sé, los cocineros o los relatores de fútbol que opinan, ¿no? Que tienden a asociar, ¿no?, la emergencia de la Revolución Cubana a la izquierda. O sea, ese es indudable, pero la emergencia de la Revolución Cubana no explica el accionar de las izquierdas, porque la tramitación de la Revolución Cubana le correspondió fundamentalmente al espectro ideológico de los partidos tradicionales, que fueron tensionados en sus estrategias de política exterior y que debieron tramitar la postura ante la Revolución Cubana. Y la postura ante la Revolución Cubana tensionaba ciertos principios universalistas del Partido Colorado y resistentes del herrerismo en materia de política internacional por parte del Partido Nacional. No a las izquierdas que no gobernaban en el país, pero a su vez tensionaron a los movimientos sociales que salieron a disputar en la calle la posición internacional de Uruguay. Y a su vez colocaron en entredicho, ¿sí?, y los diplomáticos cubanos estaban pero maravillados, ¿sí?, la posición de un conjunto de actores que trascendían lo diplomático. Por eso el libro no va a ser un libro pura y exclusivamente diplomático, porque ellos entendían, ¿sí?, y Trías, ahora les voy a decir cómo definían a Trías los cubanos, me olvidé
ya me viene la neurona, los cubanos estaban convencidos, ¿sí?, de que Uruguay ocupaba un lugar central en la geopolítica de la Guerra Fría latinoamericana. ¿Por qué? Porque Uruguay tenía cierta institucionalidad, porque Uruguay tenía una política internacional que era convergente con el proceso político cubano, porque tenía una imagen bien ganada dentro del sistema internacional y porque a ellos les permitía también la posibilidad de desplegar sus actividades más allá de nuestras fronteras, porque a ellos les permitía hacer llegar propaganda, recursos, ideas y agentes a Paraguay, a Bolivia, a Brasil, a Chile y en menor medida a Chile, pero sobre todo a Argentina, que clausuró rápidamente relaciones con Cuba en febrero de 1962. Y entonces los cubanos estaban convencidos de que el movimiento de solidaridad con Cuba en Uruguay era el más importante, el más sólido, el más ideológico de toda América Latina, ¿sí? Y en ese sentido, ¿sí?, vemos la emergencia de la Revolución Cubana y el lugar de Trías dentro de ese movimiento de solidaridad, que por otra parte, y ahí vuelvo a lo que no entienden algunos, es que esa emergencia trascendía a las izquierdas. O sea, era una emergencia que abarcaba las juventudes de ambos partidos tradicionales, que abarcaba al espectro político bien amplio de los partidos tradicionales, además de las izquierdas, pero sobre todo tenía una dimensión económica. O sea, la Revolución Cubana tenía acuerdos comerciales con el Uruguay y eso movilizaba a un conjunto de personas que no solo estaban en Montevideo, sino que los frigoríficos estaban, por ejemplo, en Las Piedras o en Tacuarembó y hacían, ¿verdad?, tenían vínculos bastante estrechos con el Uruguay y en ese momento, por otra parte, el Uruguay estaba prácticamente en bancarrota. Estamos ante la inminencia de la quiebra del Banco Transatlántico en 1965 y con problemas crecientes para colocar nuestros productos. Entonces, Cuba a su vez es un actor nuevo y habilidoso dentro del sistema interamericano. La causa y la defensa de Cuba, bueno, son las que atraviesan todo el espectro político e ideológico y son las que contribuyen a explicar esa convergencia de intereses con actores transregionales. A mí me parece que eso no está bien explicado, y por eso lo quería compartir acá con ustedes. Bueno, capaz que ya hablé mucho, pido disculpas por capaz haberme extendido un poquitito más en el tiempo, pero espero haya salido bastante ordenada esta presentación, que en serio busca problematizar un tema que he seguido a lo largo de estos años y que ahora me atreví a tratar de ordenar algunas reflexiones por escritos y fundamentalmente con el ánimo de aportar a un debate que me parece que en algunos aspectos estuvo teñido de algunas circunstancias que tendieron a empobrecerlo o a tornarlo un tanto superficial. Ese fue mi espíritu y bueno, les agradezco mucho la paciencia. Los cubanos, en el curso yo les mostré, sí, claro, yo sabía, me estaba olvidando, los cubanos, ellos a partir de octubre de 1959 escriben un informe que dice personas a favor y en contra de la revolución, personas y organizaciones a favor y en contra de la revolución cubana, ¿no? Y hay muchos actores políticos, gremiales, etcétera, etcétera, ¿no? Y ubican, ¿no? Están llegando a un lugar y ubicando a los actores en un sitio. Y aparece Trías ahí, como una emergente enseguida, a partir de octubre del año 1959. Pero los vínculos son bastante cercanos y en 1961 lo definen como el político y el parlamentario más brillante del Uruguay. ¿Sí? Y el parlamentario más brillante del Uruguay y uno de los políticos más con mayor capacidad de futuro para el Uruguay. ¿No? O sea, no tienen dudas. Es más, cuando ellos elaboran la lista de personas a ser invitadas a Cuba, Trías está al final y es el párrafo más significativo, ¿no? O sea, cuando ellos trataban de decir, bueno, todas estas personas es bueno que conozcan el proceso cubano y explican, porque no había plata para todos, y bueno, Trías recibe un apartado y un párrafo particular para recibir esos fondos que le llevaran a visitar por primera vez la isla y a entrevistarse con Fidel y a publicar aquello que salió en marcha y que había vuelto con la revolución en las venas, ¿no? O algo así, o la revolución en la sangre o en la piel, una cosa así. No recuerdo. Eso, gracias, Nay. Bien.
Ah, perdón. Bueno, abrimos un espacio de preguntas. Luis. Perdón, una breve aclaración. Poznan dijo bien Arterian, es una ciudad polaca donde hubo una rebelión polaca en el año 1956. Eso da lugar a la confusión con la intervención en Hungría. En Hungría. Mi artículo de Trías se refiere al episodio polaco, no al episodio húngaro. No a la invasión en Hungría. Claro, Macho. no importa. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? Ahí la señora. Yo no quiero preguntar nada, yo los quiero felicitar a los cuatro. A ver, los iba a dividir. Perdónenme, no me acuerdo de su nombre, pero me encantó lo que usted previamente dijo, el resto y los que hablaron más no me gustaron. Es que me gustó nada, que lo haya podido vivir y que lo haya podido ver, conocer. Y me gustó mucho esa frase de el imperialismo sigue existiendo de un lado y del otro. Y después Mauricio y Gabriel, no me acuerdo sus nombres, si están cambiados, bueno. Excelente los trabajos, me da vergüenza, excelente la exposición, y a ti te iba a preguntar qué impacto tenía el arroz concretamente, actualmente, pero lo busqué en internet y bueno, poco. No, digo, ¿por qué no? Entiendo por qué por ahí tú no lo comentás. No lo comenté por un tema de tiempo, pero el arroz sí es una mercancía. Sí, es muy pequeño igual, pero... Es pequeño, pero en la actualidad está muy concentrado por capitales brasileños. Hay dos grandes capitales, lo que se llama Samán, que es el grupo Camil, concentra el 45% de las exportaciones de arroz en Uruguay. Y bueno, después hay un grupo emergente que es el grupo Lambarrianerena, que también brasilero, que ya está en un 15%. Entonces, si bien Trías en sus datos utiliza algunos elementos del arroz, pero el arroz no era tan importante en la década del 50-60, sí lo es ahora, no es de los sectores con más peso, pero sí es un sector muy concentrado por capitales principalmente brasileños. Muy bien, muy bien. Y excelente dar luz sobre todo eso que no es tan conocido. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Ustedes que quieran agregar algo? Muchas gracias. Muy bien. Bueno, les agradecemos.